Hola, muy buenos días tengan ustedes. Vamos a dar inicio a nuestra sesión número 4, el tema de la autobiografía. Espero que te encuentres bien de salud y espero verte pronto en la escuela, ¿no? Y vamos a iniciar. Antes de empezar, requiero que ya tengas a la mano tu cuaderno por si vas a tomar a nota, apuntes, o tu teléfono celular por si quieres tomar fotografías de algunas de las diapositivas que van a integrar esta sesión. Y vamos a hacer un pequeño recuento de lo que empezamos a trabajar la última sesión. La última sesión empezamos a desarrollarla referente a lo que era la importancia de poder planear lo que era el futuro, ¿no? Y habíamos comentado que era muy importante fijar cuáles iban a ser nuestras metas tanto a corto plazo como a mediano plazo y largo plazo, ¿no? Y estas serie de actividades, bueno, esa serie de metas son las que nosotros tenemos que tomar en consideración para poder realizar una serie bueno, de objetivos que tenemos que alcanzar. Pero para ello también es muy importante ir viendo cuáles son los obstáculos que tenemos que enfrentar nosotros para poder alcanzarlos, ¿no? Y vamos a iniciar esta cuarta sesión que lleva por título Planificación de la autobiografía que considera el presente y su proyecto de vida futura, ¿no? Bien, vamos a ver, para empezar, ¿cuál es el objetivo de planear tu futuro? Bueno, primeramente vamos a ver que el futuro, en términos de gramática, son todas aquellas acciones que vamos a empezar a realizar nosotros. Bueno, son todas aquellas acciones que se van a realizar. Y esas acciones, en términos de la autobiografía, las tenemos que empezar a planear nosotros en cuáles van a ser las de corto plazo, mediano plazo y largo plazo principalmente, ¿no? Y dice aquí, el propósito de planear el futuro es para saber el siguiente paso que uno debe saber, no que debe dar, saber cuáles son los obstáculos que se deben enfrentar para alcanzar las metas que se desean a corto, mediano y largo plazo. Es decir, aquí lo que tenemos que empezar a trabajar es un proyecto de vida donde nosotros empecemos a trazar cuáles son los pasos que vamos a seguir. Y en este caso, pues tendríamos que ver cuál va a ser el siguiente paso que vas a dar tú después de salir de la secundaria, cuál va a ser el paso que vas a dar cuando termines bueno, cuando termines o culmines tu preparatoria y cuál va a ser el siguiente paso que vas a dar cuando termines este ciclo, a dónde vas a ingresar, ¿no? Es decir, todo eso lo tenemos que ir planeando, pero para ello tenemos que ir viendo nosotros cuáles son los obstáculos que tenemos que enfrentar nosotros para poder llegar a esos objetivos, ¿no? Y eso pues seguramente los tendrás que realizar a través de una línea del tiempo para poder planear directamente lo que es la parte de tu futuro, ¿no? Aquí dice saber cuáles son los obstáculos y enfrentar, que lo que habías comentado, y dice, en el transcurso de la planeación es necesario darle sentido a las distintas acciones que se emplean, no, que emprenden en la vida cotidiana. Aquí es muy importante, es decir, recuerda que no toda la vida es plana o continua. Bueno, sí es continua, pero siempre tiene sus altas y sus bajas, como se dice en la parte literaria, ¿no? Es decir, tiene diferentes climas. Y esos climas están referidos principalmente a las distintas acciones que nosotros elaboramos de manera continua. O sea, las hacemos de manera diaria, ¿no? Y vamos a ver que no todas las acciones son iguales. Y en algunas vamos a encontrar nosotros que le podemos dar un tono un poco dramático, o en otros un tono un poco más alegre, en otras acciones un tono melancólico, y así va, tenemos que variar. Ahora, ¿esto a qué me refiero con esto? Es decir, aquí lo que tenemos que entender nosotros que todas las acciones que nosotros hemos vivido son diferentes, y son diferentes de acuerdo al contexto o también van a depender directamente de la situación por la cual estamos viviendo. Es como nosotros vamos a poder actuar y poder enfrentarlas principalmente, ¿no? Y dice, todas ellas tienen por objetivo mostrar las distintas facetas de la personalidad del hombre en diversas situaciones. Es decir, no siempre vamos a ser las mismas personas, sino que tenemos que ir cambiando nuestra personalidad de acuerdo a las acciones que vamos a enfrentar o el tono o el sentido que nosotros le queramos dar principalmente, ¿no? Entonces, ese es el objetivo que vamos a empezar a trabajar nosotros en la redacción de nuestra autobiografía, ¿no? Y aquí tenemos el sentido de las acciones. Muestra las distintas acciones cotidianas del individuo, que es decir, como ya les he comentado, siempre vamos a enfrentar distintas acciones y no siempre vamos a estar de la misma actitud ni con la misma devoción o con la misma de la misma actitud en pocas palabras, ¿no? Para hacerlas o comprenderlas, ¿no? Se muestra la personalidad del hombre, sí, aquí es donde nosotros conocemos bueno, podemos conocer directamente nuestra propia personalidad, como somos, si somos fríos, si somos
pues apapachadores, por ejemplo, o si somos muy románticos, muy no sé, podemos tener diferentes personalidades, pero esas van a ir acorde o las vamos a ir nosotros mostrando dependiendo de las diferentes situaciones por las cuales vamos viviendo nosotros, ¿no? Se permite al escritor contar la historia para que su vida sea ejemplar a través de las acciones realizadas. Es decir, aquí es muy importante. Recuerda que en la parte de la autobiografía, lo que tienes que hacer tú es contar lo que realmente deseas o lo que la gente quiera saber sobre de ti. Es decir, no siempre vas a contar todo. Pero aquí lo que tienes que dar es finalmente es describir tu propia persona para que te conozcan, pero esta descripción que tú le vas a dar a tu vida tiene que tener como objetivo que sea, bueno, que esté llena de acciones admiradas, es decir, de acciones que salgan fuera de lo común y que hagan ver al personaje como un héroe principalmente, ¿no? O como una persona muy carismática, muy dadivosa, no sé. Es finalmente lo que tenemos que rescatar nosotros de nuestras personalidades para que la demás gente pues nos conozca principalmente, ¿no? Dice en la autobiografía, el autor cuenta la historia como le gusta y como desea leerla, ¿no? Y como desearía leer el autor. Es decir, aquí vamos a nosotros a leer, bueno, vamos a escribir lo que realmente nosotros queramos, cómo le gustaría escucharlo a las demás personas. Es decir, si las demás personas están buscando un ambiente, no sé, medio amarillista en cuanto a nuestra vida, pues lo podemos hacer. Pero si está buscando una serie de acciones caritativas donde nos haga ver a nosotros como personas bondadosas en la vida o en el mundo, por ejemplo, igual lo podemos hacer. Entonces, eso aquí va a depender finalmente de qué es lo que yo quiera contarle a las demás personas y cómo quiero que las demás personas me vean en la vida. Entonces, ese es finalmente el sentido de la autobiografía que vamos a empezar a trabajar en esta parte de aquí, ¿no? Y aquí tenemos esta parte, dice, modos de contar las acciones. Aquí recuerda que las acciones no son más que nada este, las distintas formas de actuar que nosotros tenemos frente a los demás, ¿no? Es decir, en nuestras casas somos unos y fuera de nuestras casas podemos ser otros, ¿no? Entonces aquí vamos a ver finalmente cómo quiero yo desenvolverme para que la gente me conozca, ¿no? Y vamos a ver que las acciones que nosotros muchas veces podemos dar o dar a conocer a través de nuestras actitudes o acciones pueden ser de diferentes formas. Por ejemplo, aquí tenemos el tono melodramático. Y se exagera los aspectos sentimentales, sobresalen las emociones con el objetivo de generar un estado de tristeza. Es decir, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa con aquellas personas que tienen una relación y de repente terminan, ¿no? Entonces, si nosotros platicamos con ellos, pues nos van a contar bueno, su situación de manera muy melodramática y en ocasiones terminan hasta llorando, ¿no? Entonces, este es finalmente contar las cosas en tono melodramático, es decir, siempre va a terminar llorando o con un estado, bueno, van a generar un estado de tristeza para la persona que lo está escuchando, ¿no? Pero también nuestras acciones pueden ser muy irónicas, dice, son todas aquellas acciones que encierran un doble sentido o mensaje, como por ejemplo, saludar a una persona y desearle un buen día, cuando en realidad piensas todo lo contrario. Es decir, es finalmente caer en el juego de dar a conocer una personalidad que no soy, pero sin embargo la doy a entender que soy de una manera contraria. Es decir, puedo ser amable, pero por la parte interna de mi persona puedo estarle deseando todo el mal, ¿no? Entonces, esta es finalmente la parte irónica que nosotros debemos de conocer. Y la parte irónica también se da a través de los actos, es decir, finalmente es buscar una parte de la burla, pero de manera muy fina, ¿no? Es decir, es la parte irónica principalmente de las personas, ¿no? Y aquí tenemos otras formas de poder actuar. En ocasiones, por ejemplo, podemos tener un sentido heroico en nuestros actos, ¿no? Dice, se destacan los actos donde el protagonista los narra con sentido memorable, cortés e heroico. Por ejemplo, si yo estoy en la calle y le ayudo a una persona a cruzarla, o le ayudo a cargar sus cosas, por ejemplo, yo se lo puedo contar a alguien, pero le puedo dar ese sentido irónico, decir, de créeme, que hice una acción buena, pero resaltando o exagerándola principalmente, ¿no? Entonces, ese es el sentido heroico que yo le puedo dar a mis actos, ajá, resaltando mi personalidad que salga fuera de los redes comunes que todos tenemos, ¿no? Puede también contar de sentido nostálgico, dice, se cuentan cosas pasadas y se añora regresar a esos momentos, transmitiendo un estado de tristeza. Es decir, es como recordar el pasado y diciendo que el pasado fue siempre mejor. Entonces, finalmente, esta forma la utilizan mucho las personas adultas que cuando empiezan a contar parte de su vida y recuerdan sus viejas acciones o sus viejos tiempos. Entonces,
pues finalmente lo que trata de transmitir es un estado de nostalgia hacia los demás, o principalmente a quienes los escuchamos principalmente, ¿no? Pero también podemos tener un sentido romántico en nuestros actos, es decir, cuando cuando se habla de manera apasionada de los actos realizados, es decir, cuando yo me inmiscuyo tanto, es como si fuera a contar una película sobre mi propia vida, y me inmiscuyo tanto y resalto todas aquellas acciones que yo realicé para hacer algo, por ejemplo, ¿no? Entonces, es el tono romántico, es decir, es el apasionamiento con el cual se van a contar las cosas principalmente, ¿no? Y todo esto, pues tenemos que nosotros irlo narrando directamente en nuestra parte de autobiografía, ¿no? Y también podemos dar un sentido trágico a nuestras acciones, dice, cuando se exageran las cosas para generar un estado de angustia. Es decir, cuando yo voy a contar algo, pero todo culmina con algo, pues algo como trágico, algo como malo prácticamente, ¿no? Algo que un mal que se desea de las personas, entonces es el sentido trágico de lo que yo puedo contar. Entonces vamos a ver que todas estas formas de poder contar nuestros actos tienen un sentido, y ese sentido es el que finalmente lo vamos a empezar a plasmar en la autobiografía que vamos a empezar a redactar, ¿no? Entonces, es muy importante que tú vayas recordando todos los actos que has realizado en tu vida. Hay algunos que se quedan muy grabados, otros que son muy pasajeros, pero finalmente trata de enfocarte principalmente en aquellos que que se han quedado en tu memoria o han perdurado en tu memoria, porque serían los más memorables para poder contar en una autobiografía, ¿no? Que finalmente es lo que vamos a empezar a realizar como parte de este proyecto. Bien, vamos a cerrar esta sesión con la siguiente actividad. Dice, resumen de la clase, mínimo de renglones, espero que lo estés cumpliendo. Dice, de acuerdo a tu experiencia de vida, redacta dos ejemplos por cada tipo de acción. Es decir, me vas a contar dos actos heroicos, uno nostálgico, uno romántico y uno trágico principalmente. Así que sean breves, pero que sí sean actos que en los cuales tú hayas participado y enviar tu evidencia vía electrónica, ¿no? Bien, esto sería todo el día de hoy. Nos vemos en la siguiente sesión. Espero que te haya gustado la clase. Y si tienes alguna duda referente a las actividades, me puedes enviar un correo electrónico o comunícate a través del chat principalmente. Bien, nos vemos pronto, cuídate mucho y espero verte pronto. Hasta luego.